Hay que saber lo que entendemos por consumidor y cuáles son las dimensiones del mismo. Igualmente, tenemos que definir lo que son los productos que satisfacen las necesidades y su tipología. Para los responsables de marketing es muy importante diferenciar cliente de consumidor, ya que aunque en el lenguaje de la calle suelen considerarse sinónimos, tienen diferencias importantes. De tal forma que el cliente es el comprador y puede ser el consumidor o usuario final, pero también puede no serlo, mientras que el consumidor es quien consume el producto para satisfacer una necesidad y puede ser la persona que toma la decisión de comprar o no serlo. Por otro lado, el término consumidor es extensible a aquellos individuos que compran en nombre de la empresa, por lo que hay que diferenciar entre mercados de consumo o de particulares y mercados de empresas o industriales. Es evidente que un consumidor no busca los mismos beneficios comprando a título particular que cuando compra en nombre de una empresa. En definitiva, las acciones que llevan a cabo las empresas se dirigen a lo que denominamos target o público objetivo, que es un concepto más amplio que el de cliente o consumidor. Por último, tenemos que diferenciar entre consumidor actual y consumidor potencial. El primero es el que demanda un producto en un momento dado y el segundo es aquel que podría llegar a demandarlo en un futuro. Cuando estudiamos el comportamiento del consumidor, tenemos que responder a 7 cuestiones básicas: qué compran, cómo compran, cuándo, dónde, por qué, cuánto y quién compra. ¿Qué se compra? Supone analizar el tipo de producto que el consumidor elige de entre todos los productos que existen, por lo que hay que estudiar productos cuya demanda crece o decrece. También hay que saber si los consumidores prefieren productos sofisticados o sencillos y qué prioridades tienen en función de cómo se establecen sus necesidades. En lo que se refiere a por qué se compra, es necesario analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un producto, cuáles son los beneficios que espera obtener el consumidor como consecuencia de la compra y cuáles son los atributos del producto que desea el consumidor. Cómo se compra guarda relación con el proceso de compra, es decir, hay que saber si se compra de forma razonada o emocional, si se hace con interés o de forma rutinaria, si la compra se realiza solo o acompañado, cómo responden los consumidores a las promociones, etc. Para responder a la pregunta de cuándo se compra, hay que conocer el momento de la compra, día, hora, si se compra por la mañana o por la tarde, etc. Y la frecuencia de la compra, una vez a la semana, todos los días, etc. También es muy importante conocer la edad en la cual se compra un determinado producto, ya que las necesidades cambian en función del ciclo de vida de la persona. Por ejemplo, no es lo mismo la compra del primer coche que la compra del coche familiar. ¿Dónde se compra? Significa conocer el lugar o los lugares donde el consumidor compra. En este sentido, hay que decir que los consumidores están influidos por los canales de distribución y por otros aspectos relacionados con el servicio, el trato personal, la imagen del punto de venta, etc. También hay que investigar cuánto se compra, es decir, qué cantidad física se adquiere del producto. Ello indica si la compra es repetitiva o no. Contestar a esta pregunta también implica saber cuál es el tamaño del envase del producto y cuántas unidades del mismo debe contener. Por último, hemos dejado para el final saber quién compra, que tal y como podemos ver en la diapositiva, en el acto de la compra pueden intervenir diversas personas en función del papel o rol que desempeñen, de tal forma que podemos diferenciar los siguientes roles. En primer lugar, el iniciador, que es el que plantea la necesidad y reconoce el problema. En el ejemplo, la compra de un juguete se puede iniciar con la visión de un anuncio publicitario. En segundo lugar, tenemos el influenciador o prescriptor, que es el que evalúa las diferentes alternativas. En el ejemplo, los influenciadores podrían ser
los hermanos o amigos de la niña. En tercer lugar tenemos el decisor, que es el que decide la compra. En nuestro ejemplo, los padres suelen tener esta responsabilidad. En cuarto lugar, el comprador o pagador es el que materializa la compra, que en nuestro ejemplo podría ser la madrina de la niña. Y finalmente, el usuario o consumidor, que es el que consume el producto y realiza la evaluación posterior a la compra, que en nuestro ejemplo es obviamente la niña. Por tanto, teniendo en cuenta la cantidad de individuos que de una u otra forma están inmersos en el proceso de compra, las estrategias de marketing no solo se dirigen al usuario final. Así, una campaña publicitaria puede dirigirse al iniciador, un catálogo de productos se puede dirigir al influenciador y una campaña de promoción de ventas basada en un descuento o bonificación puede ir destinada al comprador o pagador. Otra cuestión importante es saber qué productos demandan los consumidores. En primer lugar, tenemos que definir qué es el producto. Y el producto es cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor para el consumidor o usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad. Por ello, el concepto de producto hace referencia tanto a elementos tangibles como intangibles. De acuerdo con esta definición, también tenemos que diferenciar entre bienes, servicios e ideas. Un bien es un objeto físico tangible que se puede ver y tocar y en general percibir por los sentidos. Puede ser de uso único, como por ejemplo un helado, o de uso duradero, como por ejemplo unas zapatillas de deporte. Un servicio consiste en la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas, animales y objetos. Son intangibles, perecederos y no se pueden almacenar, como por ejemplo los servicios de un asesor fiscal. Y finalmente, una idea es un concepto, una filosofía, una opinión, una imagen o una cuestión, como por ejemplo podría ser un programa electoral. Los productos se pueden clasificar dependiendo de la cantidad de veces que pueden ser usados, el tiempo que duran y su tangibilidad. En la diapositiva se puede observar una clasificación de productos ordenados de mayor a menor tangibilidad. Y en este sentido podemos encontrar bienes de consumo no duraderos, que son aquellos que siendo tangibles suelen consumirse rápidamente, como por ejemplo los alimentos y las bebidas. Se trata de bienes que se consumen con frecuencia y muy rápidamente, por lo que tienen que estar disponibles continuamente en el mercado. Para aumentar y anticipar su demanda, las empresas pueden utilizar técnicas promocionales. Por otro lado, tenemos bienes de consumo duraderos, que son también tangibles, pero pueden usarse muchas más veces, como por ejemplo los electrodomésticos. Como es necesario tener información para comprar este tipo de productos, se suele utilizar la venta personal, lo que no descarta otras técnicas como la publicidad. Y finalmente tenemos los servicios, que son intangibles, inseparables, variables y perecederos. Existen muchos ejemplos de servicios, como por ejemplo los servicios prestados por las agencias de viaje, los servicios de transporte, la enseñanza, los servicios médicos o los servicios financieros, entre otros. Otra variable muy importante para clasificar los productos de consumo guarda relación con la disponibilidad de los mismos. En este sentido, los productos pueden ser bienes de conveniencia, de compra esporádica, de especialidad, de preferencia y bienes no buscados. Los bienes de conveniencia son los bienes de uso común, de compra frecuente y que no requieren esfuerzo de decisión por parte del comprador. Se trata de productos con un precio bajo, por lo que el consumidor no necesita emprender un proceso de búsqueda de información muy largo. A su vez, estos bienes se pueden dividir en bienes corrientes de compra por impulso y de compra de emergencia. Los bienes corrientes o de uso general se adquieren de modo regular, como por ejemplo el pan y el aceite. Los bienes de compra por impulso se compran
sin ningún tipo de búsqueda o planificación y se adquieren en el momento en el que se ven en el establecimiento, como por ejemplo los caramelos o las pilas. Y los bienes de compra de emergencia se compran cuando surge una emergencia, como por ejemplo las tiritas o las medicinas. No obstante, no debemos olvidar la importancia que tienen los gustos y preferencias de los consumidores. Así, puede que un consumidor considere que el aceite, un producto que aparentemente es corriente para la mayoría, sin embargo para él sea un bien de preferencia. En segundo lugar, tenemos bienes de compra esporádica, que son productos en los que se emplea más tiempo buscando y comparando con otros productos. Para ello, el consumidor se fija en determinadas características para compararlos, tales como la calidad, el precio, el servicio, la garantía, etc. E incluso consulta en varios establecimientos antes de hacer la compra definitiva. Ejemplos de bienes de compra esporádica podrían ser la mayoría de electrodomésticos. Además, los bienes de compra esporádica pueden ser homogéneos y heterogéneos si tienen similares atributos y en la misma proporción, o bien si son muy diferentes respectivamente. Así, un seguro de vida es un producto muy homogéneo, mientras que los frigoríficos serían productos muy heterogéneos. Por otro lado, tenemos bienes de especialidad, que son aquellos productos que tienen características únicas e identificaciones de marca para las cuales un grupo significativo de compradores está dispuesto a realizar un esfuerzo especial de compra, como por ejemplo el coche, un vestido, etc. Cuando se adquiere este tipo de bienes, se suele tener preferencia por una marca concreta y por el establecimiento donde es posible obtener dicha marca. En cuarto lugar, tenemos bienes de preferencia. Se trata de productos en los cuales existe un esfuerzo de compra reducido y se pueden incluso comprar con cierta frecuencia, pero se tiene una gran exigencia sobre la marca, no realizándose fácilmente sustituciones de la misma. Ejemplos de este tipo de productos podrían ser el periódico, el perfume favorito, la cerveza, el agua embotellada, etc. Y finalmente tenemos los llamados bienes no buscados, que son productos no conocidos o no deseados, es decir, aquellos cuya existencia no es conocida por el consumidor o que conociéndola no desea comprar, como por ejemplo una enciclopedia o el libro prescrito por el profesor. Hay que indicar que muchas veces la publicidad sirve para que el consumidor descubra este tipo de productos.